Hola, hoy nos metemos con una frase que, bueno, si la sacas de contexto, podría sonar casi insensible, ¿no? Imaginen la escena. Jesús está ahí, con sus discípulos más cercanos. Él sabe que le quedan horas, no más, antes de que lo arresten, lo crucifiquen. El ambiente está súper cargado, de tristeza, de miedo. Y justo ahí, en medio de todo eso, les dice, y esto está en Juan capítulo 16, versículo 7, «Os conviene que yo me vaya». Conviene. ¿Cómo podría convenirles perder a su maestro, a su guía, justo en el momento más oscuro? Para ver esto más a fondo, hoy nos basamos en unos extractos de un análisis, un estudio bastante profundo que se llama La promesa del Consolador. Este material se enfoca justo en esa declaración y en lo que Jesús prometió que vendría después de que Él se fuera. Así que nuestra meta hoy es como desarmar esa promesa. ¿Quién es este Consolador? ¿Y por qué era tan crucial, según esta visión, que Jesús se fuera físicamente para que Él llegara? Y también vamos a tocar un punto teológico fascinante que sale del análisis sobre quién exactamente envía a este Consolador. Así que la misión está clara, entender bien el significado de esta promesa y qué implica tal como lo presenta nuestro material. Ok, entrémosle a esto. Absolutamente. Y para captar bien la fuerza de esa frase, os conviene que yo me vaya, es clave, pero clave meternos en ese momento justo. Estamos, como decías, en ese discurso de despedida de Jesús, que está en los capítulos 13 al 17 de Juan. Y ojo, no es un discurso a la multitud, ¿eh? Es una charla íntima, casi de sobremesa, con su grupo más cercano. Se siente la urgencia. Jesús sabe que la cruz es ya, mañana mismo. De hecho, el versículo justo antes, el 6, dice clarito que la tristeza les había llenado el corazón a los discípulos. Estaban, hechos polvo con la idea de que se iba. Claro, tiene todo el sentido. Se les caía el mundo encima, ¿no? Iban a perder a su líder, a su protector, a la persona por la que habían cambiado toda su vida. Y en ese estado de shock, de pena, escuchar «les conviene que me vaya», les habrá sonado no solo confuso, sino quizás hasta cruel, como si su tristeza no contara. Precisamente por eso la explicación que da Jesús justo después es tan importante. El análisis que estamos viendo argumenta que Jesús no estaba como minimizando su dolor, para nada, sino que apuntaba a una realidad espiritual más alta. La lógica que presenta es bastante directa, ¿sabes? La partida física de Jesús era la condición necesaria, sí o sí, para que viniera el Consolador en una nueva dimensión, o sea, una nueva forma de presencia divina. Si Jesús se quedaba físicamente con ellos, limitado a un lugar, a un tiempo, esta nueva manifestación del Espíritu Santo, como estaba prometida, pues no iba a pasar. Entiendo, la condición sí. Pero, ¿quién es exactamente este Consolador? Mencionaste que es el Espíritu Santo, pero el material como que sugiere algo más, quizá una conexión más pegada a Jesús mismo. Exacto. El análisis va más allá en eso. La palabra original en griego es parakletos, y no tiene una traducción única perfecta, ¿eh? Significa alguien llamado al lado para ayudar. Un abogado, un intercesor, un consejero, alguien que te da fuerza. La fuente lo identifica claramente con el Espíritu Santo, sí, pero recalca una idea clave basada en el griego. Cuando Jesús dice «otro consolador», allá en Juan 14:16, usa una palabra «alos», que significa otro pero del mismo tipo. No usa «héteros», que sería otro pero de un tipo diferente. Ah, mira qué detalle. O sea, no es un reemplazo cualquiera ajeno, sino como una continuación de la misma. De la misma esencia o naturaleza de Jesús. Justamente, la perspectiva que se presenta es que el Consolador es Jesús mismo, pero presente de otra manera. Ya no físicamente en un solo lugar, sino espiritualmente presente en cada creyente y con cada creyente, en todo lugar, en todo tiempo. Es el Espíritu de verdad, como lo llama el mismo Jesús en estos pasajes. Su presencia se vuelve interna, universal y constante. Una presencia que, argumenta la fuente, es potencialmente más poderosa y transformadora que su presencia física limitada. Vale, esa idea de una presencia distinta, pero del mismo tipo, digamos, es potente. Pero mencionaste antes una tensión teológica sobre quién envía a este Consolador. Aquí es donde el análisis se pone
bueno, más denso, ¿cierto? Si aquí tocamos un punto central del material que estamos revisando. Señala lo que parecen ser afirmaciones diferentes dentro del mismo discurso de Jesús. Fíjate, en Juan 14:26 leemos, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre». Clarísimo, el Padre envía. Luego en Juan 15:26 Jesús dice, «Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre». Ajá, aquí dice que Él, Jesús, envía. Y finalmente, en nuestro versículo clave, Juan 16:7, «Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré». Otra vez, Jesús afirma que Él lo enviará. El Padre envía, Jesús envía. A ver, ¿cómo se come eso? Me imagino que habrá distintas interpretaciones teológicas, ¿no? Efectivamente. El material primero explica cómo la teología cristiana mayoritaria, la trinitaria, maneja esta cuestión. Explica que, desde esa visión, no hay contradicción porque el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Menciona el famoso término latino filioque, ¿sabes? Y del Hijo, que fue un agregado histórico a los credos, como el de Nicea-Constantinopla, y que causó bastante lío. La fuente también se refiere a los concilios de Nicea, por allá en el 325, y Calcedonia, en el 451, y expresa una crítica, desde su propia perspectiva teológica, a lo que ve como la introducción de conceptos filosóficos griegos. Habla de sustancia, esencia, persona, en ese sentido teológico trinitario, procedencia. Argumenta que esos términos son ajenos al lenguaje original de la Biblia, al hebreo, al arameo. Es importante decir que esta es la descripción y la crítica que la fuente hace de la postura trinitaria, ¿eh? Entendido. Es la lectura que hace el análisis que tenemos aquí. Entonces, ¿cuál es la solución o la perspectiva que propone este material en particular para que esos versículos no choquen? Bueno, para entender la perspectiva de la fuente sobre quién envía al Espíritu, necesitamos meternos en una visión teológica específica que presenta. Es la que se conoce como la unicidad de Dios. Y esta es diferente de la visión trinitaria más común, y claro, interpreta distinto estos pasajes. Desde este punto de vista, no hay una contradicción real. La explicación base es que Jesucristo es la manifestación visible, la encarnación, del único Dios. Y este Dios es Espíritu, y se le llama Padre en su rol de creador, de deidad trascendente. ¿Y se apoya en otras cosas que dijo Jesús para sostener eso? Sí, claro. El análisis se basa mucho en dichos de Jesús del mismo Evangelio de Juan. Por ejemplo, Juan 14:9, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». O Juan 10:30, «Yo y el Padre uno somos». Y también señala que el Nuevo Testamento llama al Espíritu Santo el Espíritu de Jesús, como en Hechos 16:7, o el Espíritu de Cristo en Romanos 8:9 o 1 Pedro 1:11. Entonces, la conclusión a la que llega este material es que no hay un conflicto real en esos versículos sobre quién envía al Espíritu. El Padre envía, sí, en el sentido de que es la deidad suprema, la fuente original de todo el plan de salvación. Y Jesús, como esa misma deidad hecha carne y luego glorificada, después de resucitar y ascender, también envía. Es el mismo y único Dios actuando en diferentes roles o, digamos, manifestaciones dentro de su obra para redimirnos. No son dos personas divinas distintas que se ponen de acuerdo, sino un solo Dios cumpliendo su promesa. Y eso explicaría por qué Jesús podía decir, yo enviaré y también que el Padre enviará. No choca si son uno solo actuando desde distintas facetas de su ser y de su plan. Es una perspectiva interesante la que presenta la fuente, ¿sí? ¿Y menciona alguna implicación práctica de esta visión, algo para el día a día? Sí, y es una implicación bien importante. Lo fascinante aquí es cómo esta visión, según el análisis, simplifica un montón la cosa de la oración y la relación con Dios. Si uno entiende que Jesucristo es la revelación completa de Dios Padre en carne, la fuente sugiere que el creyente no necesita como dividir su mente o su devoción entre distintas personas divinas. La oración, el pedirle cosas, incluso pedirle recibir el Espíritu Santo, se dirige a Jesucristo. Él es la imagen visible del Dios invisible, el Emmanuel, Dios con nosotros.
Elimina, según esta perspectiva, una posible confusión teológica y como que fomenta una relación más directa. Entiendo. Hemos visto el contexto, la promesa, quién es el Consolador, Jesús en espíritu, y esta perspectiva particular sobre quién lo envía. Pero volvamos a la necesidad del principio. ¿Por qué era tan fundamental recibir este espíritu? ¿Qué diferencia concreta hace en la vida de alguien según lo que dice el material? El análisis conecta esto directo con la condición humana después de la caída, ¿no? Los discípulos estaban a punto de quedarse sin la guía física de Jesús, sin su ejemplo visible. Tanto ellos como los creyentes de todas las épocas, argumenta la fuente, enfrentamos una lucha interna. Queremos hacer lo bueno, pero muchas veces no podemos con nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo se presenta entonces como la provisión divina esencial para superar esa debilidad. Es la presencia activa de Dios adentro de uno, dando guía constante, fuerza espiritual y la capacidad real de vivir una vida que le guste a Dios. Sin él, el esfuerzo humano como que se queda corto o cae en la pura religión externa. Hablas de vivir una vida que agrade a Dios. El material profundiza en eso de la santidad, ¿verdad? Y lo presenta de una manera particular. Exacto. El análisis le dedica un buen espacio a esto. Argumenta que la santidad bíblica, en su raíz, no es principalmente un código de conducta externo ni un logro de esfuerzo humano tipo monje, lo cual, advierte, puede llevar a la hipocresía o al legalismo. Más bien la presenta como el fruto natural, orgánico, de una transformación profunda que pasa dentro de la persona por la obra del Espíritu Santo. Hace eco de las promesas del Antiguo Testamento, como las de Ezequiel 36 o Jeremías 31. Esas donde Dios promete quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne, y poner su espíritu adentro, para capacitarnos a obedecerle desde adentro hacia afuera. Es un cambio radical de naturaleza, no solo de comportamiento. Esa diferencia entre santidad interna, genuina, y solo cumplir por fuera, es clave. Resuena mucho con discusiones de hoy sobre ser auténtico. Y hay un versículo de Romanos que el análisis cita como fundamental en este punto, ¿no? Sí, cita Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El material recalca esto con fuerza. Tener al Espíritu de Cristo no es como una opción para el creyente, ¿eh? Es la señal misma de que perteneces a Él. Es lo que define a un cristiano según esta lectura bíblica. Esa presencia inicial del Espíritu es la que te regenera, te da vida nueva e inicia todo el proceso de transformación. Ok. Entonces, la presencia del Espíritu es esencial, punto. Pero el análisis también habla de una experiencia adicional, que a veces llaman bautismo o llenura del Espíritu. ¿Cómo distingue entre simplemente tener el Espíritu y esta otra experiencia? Es crucial captar una diferencia que la fuente subraya bien. Una cosa es la presencia esencial del Espíritu en todo creyente, lo que Romanos 8 llama tener el Espíritu de Cristo, que pasa desde que uno se convierte. Otra cosa distinta es lo que describe como una experiencia que viene después, a menudo llamada el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu. Esta no se presenta tanto como algo para la salvación inicial, sino más bien como una investidura de poder divino, dunamis en griego, para el servicio cristiano, para testificar y vivir la vida cristiana con valentía y eficacia. ¿Y cómo se manifiesta esa experiencia, según el análisis? Da detalles. El material menciona que, desde su perspectiva que es común en círculos pentecostales y carismáticos, esta experiencia del bautismo en el Espíritu a menudo tiene como evidencia inicial o algo que la acompaña el hablar en otras lenguas, la glosolalia. Cita ejemplos del libro de los Hechos. Sin embargo, es muy cuidadoso en decir que la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente es mucho más amplia y profunda que esa manifestación específica. Incluye producir el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, etc. Dar dones espirituales diversos para construir la iglesia, guiar en la verdad, convencer de pecado. La llenura se ve como un empoderamiento dinámico. Sí, pero no opaca la obra continua y transformadora del Espíritu en el carácter de la persona. Entendido. Es una distinción importante. Presencia esencial versus empoderamiento para el servicio. Ahora, si esta presencia y esta llenura son tan vitales como describe la fuente, la pregunta obvia es, ¿cómo se reciben?
¿Qué pasos o aptitudes menciona el material? El énfasis principal que pone el análisis es la necesidad de un deseo genuino, una sed espiritual profunda. No lo presenta como algo automático o que recibes sin más. Se requiere un anhelo activo, ¿sabes? Por una relación más honda con Dios y por el poder para vivir para Él. Cita la promesa de Jesús que está en Lucas 11:13. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El pedir con insistencia, que nace de reconocer tu propia necesidad y desear lo que Dios ofrece, es clave. ¿Al material da ejemplos de esto? Mencionaste anécdotas antes. Sí, aunque cortito. Comparto ejemplos para ilustrar el punto. Menciona casos como el de un trabajador del campo que, mientras estaba ahí trabajando y alabando a Dios con sinceridad, experimentó esta llenura del Espíritu. Esto para mostrar que no necesita ser sí o sí en un ambiente de iglesia formal. Sin embargo, contrasta esto fuerte con la idea de recibirlo como de casualidad. O mientras tu mente está en cualquier otra cosa. Uso un ejemplo hipotético, alguien no va a recibir esta experiencia mientras está jugando un partido de fútbol, no, totalmente metido en el juego y sin ninguna intención de buscar a Dios en ese momento. El punto central es la actitud del corazón. Una búsqueda activa, un enfoque en Dios, un pedir sincero, una sed que clama ser saciada. Queda claro el énfasis en la disposición activa y el deseo del corazón. Bien, creo que hemos cubierto bastante, ¿no? Si tuviéramos que resumir los puntos clave de este análisis sobre la promesa del Consolador, ¿qué diríamos? Podríamos decir, primero, que la partida física de Jesús, aunque fue dura para los discípulos, fue presentada por él mismo como algo bueno, conveniente, porque abría la puerta a una nueva forma de su presencia, el Consolador, el Espíritu Santo. Una presencia ya no limitada físicamente, sino interna, universal y que nos capacita a todos los creyentes. Segundo, que este Consolador es entendido por la fuente como Jesús mismo en espíritu, otro pero del mismo tipo que Él. Tercero, vimos cómo la perspectiva de la unicidad de Dios, tal como la presenta el material, resuelve esa aparente tensión en los textos sobre quién envía al Espíritu, si el Padre o el Hijo. Al ver a Jesús como la manifestación plena del único Dios, y eso simplifica, según esta visión, la relación y la oración del creyente. Y cuarto, que la presencia y la llenura del Espíritu Santo se presentan como absolutamente esenciales, no como algo opcional. Son la clave para la transformación interior, la verdadera santidad, de adentro hacia afuera, y para recibir el poder necesario para vivir la vida cristiana y servir a Dios con eficacia. Y finalmente, que se recibe a través de un deseo activo, una sed espiritual y una petición sincera a Dios. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Que la promesa del Consolador, vista a través de los ojos de nuestra fuente, no es solo una doctrina abstracta para debatir teólogos. Es una invitación real, existencial, a experimentar una relación dinámica, transformadora con Dios que funciona desde lo más profundo de nuestro ser. Y que nos capacita para vivir de una manera que, bueno, por nosotros mismos, simplemente no podríamos. Y como reflexión final, algo para que nos quede picando. El análisis insiste mucho en que la obra principal del Espíritu es interna, cambiar el corazón, poner mi espíritu dentro. Y que la clave para recibir su plenitud es tener sed. Vivimos en una cultura que muchas veces valora más lo externo, lo que se ve, lo inmediato, ¿no? Siendo así, ¿cómo podemos cultivar intencionalmente esa sed espiritual en nuestro día a día tan lleno de cosas? ¿Cómo podemos reenfocarnos en buscar activamente esa transformación interior profunda que promete el Espíritu? Más allá de buscar solo experiencias externas o dejarnos llevar por las distracciones constantes de nuestro entorno. Una pregunta que, creo, vale la pena llevarnos.